Espíritu, en una misma comunión. Y el Señor nos muestra eso, que tenemos ese cariño y ese amor en el Señor. Agradecido con el Señor porque primeramente Él, el que permite estas situaciones. Estaba esperando hace un tiempo poder visitarles. El Señor permitió que fuera en estos momentos, en junio. También quiero darles los saludos de la iglesia local de Cajicá. Todos los hermanos envían saludos también. Abriéndoles las puertas que nos vayan a visitar allá, bienvenidos también todos. Tienen pendiente esa visita, por favor, mis hermanos. Ahí ténganla ahí en cuenta, nos avisan para recibirlos, como hemos recibido a muchos que nos han ido a visitar también. Y sería bonito compartir, hacer sí, un compartir, para no decir la palabra asado. Y poder disfrutar, poder hablar, conocernos más, porque eso es la comunión, eso es la vida práctica en la iglesia. También quiero transmitirles saludos de unos hermanos en Ambato, Ecuador. El Señor permitió visitarles con unos hermanos y el Señor está haciendo una obra ya, Él con los hermanos, llevan en la comunión poco tiempo, digamos, y hemos visto que la mano del Señor ahí está actuando con ellos, edificándolos también. Ellos enviaron muchos saludos, tienen en el corazón poder acompañarnos algunos en las conferencias que se aproximan ahorita. Entonces ellos enviaron saludos a todas las iglesias, entonces no quería dejarlo pasar tampoco, porque también es para ustedes también. Así no nos conozcamos, como dije, en espíritu, sí. No, hermanos, también como todos los hermanos, con mucho amor y dedicación. Bueno, mis hermanos, también hay una cara que el Señor me había puesto hace un tiempo en mi corazón. Estaba esperando el momento que Él lo propusiera, lo dejara, que fuera tranquilo. Y hoy en oración, Él confirma que así sea y espero que así sea. Y mis hermanos lo puedan recibir con todo el amor del Señor, no de parte de la persona que está aquí al frente, sino viendo el Señor mismo que habla. No soy yo, su palabra en cada uno. Entonces, mis hermanos, antes de comenzar, siempre me gusta leer una cita bíblica. Yo creo que se acuerdan algunos hermanos aquí. El Salmos 119, 130. Yo tengo de la traducción viviente. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Con esto vamos a ir, antes de orar nuevamente, a Juan, el Evangelio de Juan. Si me acompañan sus hermanos en sus Biblias y lo lean ustedes directamente, y no sea yo el que les lea. Ay, sí, me cayó todo. Bueno, no importa, la copialina, como dicen, nada. Juan capítulo 6. Versículo 60, vamos a comenzar ahí. Pero mis hermanos conocen el transcurso de este capítulo. El Señor le comienza a hablar después de la alimentación de los 5,000. Él comienza a manifestar lo que acabamos de hacer, lo que recordamos, hacemos memoria, que Él es el pan de vida. A quienes conocían la palabra y les hablaba en la carne, sino era un entendimiento espiritual. Porque hay ciertas cosas que en la palabra se pueden entender con razonamiento, pero hay otras que se entienden en lo espiritual. Y es algo que vamos a tocar, es la cara que tengo.
es lo que vamos a tocar acerca de ese andar en el camino espiritual con el Señor. Una carga. Entonces, ¿por qué escojo el versículo 60? Porque ya el Señor viene hablándole que Él es el pan de vida, que come mi pan. Yo soy el verdadero pan, el que descendió a los cielos. Mi Padre les dio por Moisés maná de los cielos, pero ahora mi Padre les da el verdadero pan. Y ellos literal pensaban que iban a comer del pan, la carne de ellos. Y ahí estaban muchos discípulos con el Señor. Y vamos a ver algo que sucede ahí más adelante. Que es confrontado los discípulos con esto que acaba de hablar el Señor a los judíos. Por eso digo, no era entendimiento racional esta parte, sino espiritual. Pero aún no tenían el Espíritu en ese momento. Y solamente en ese momento podría revelarlo el Padre. Lo vamos a ver porque nuevamente lo dice el Señor, lo dice sus discípulos ahí adelante. Entonces leamos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, muchos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues yo creo que no dijo esto os ofende, porque esto os ofende como confrontándole. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritus y son vida. Por eso es que ellos no podían entenderlo en la carne, en una mente racional, de conocimiento. Por eso digo, el conocimiento es necesario, porque hay parte de la palabra que se necesita el conocimiento, estudiar, para poder seguir conociendo las riquezas que tiene el Señor. Pero hay partes que son reveladas por el Espíritu. Por el Espíritu. Y esas son las que corresponden discernir como cuerpo, como cada uno individualmente. Porque hay ciertas palabras son duras para nosotros si no las entendemos en el Espíritu. Si las leemos literal, quedamos como, Señor, ¿qué puede causar? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió, ¿quién? Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente repite. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, a los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Señor, revélate tú, Señor, en esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor, para que sea un fruto que caiga en buena semilla, para que nosotros podamos entenderla. Primeramente yo, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que nos quieres decir, porque queremos agradar tu corazón en nuestro caminar contigo diariamente, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Quita todo lo que sea mío y pon lo tuyo, Señor. Que delante de ti estamos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, diciendo que el Señor hablaba primero a los judíos acerca que Él era el pan de vida, pero ellos lo entendieron literal que Él se iba a cortar la carne, su carne y iban a comer.
Sabemos que la revelación del pan de vida es algo por fe, algo en el creer. Por eso dice, el que cree en mí ya tiene el Espíritu. Y por eso muchos discípulos, pues dura la palabra, porque verdaderamente ellos seguían a Jesús porque les daba alimento. ¿Se acuerdan ahí también? Porque dice, porque solamente estaban ahí porque les doy alimento, hago milagros y demás, están siguiéndome. Pero cuando ya les comenzó a hablar las cosas que son espirituales, no las entendieron. Por eso se apartaron. Y por eso le hace la pregunta a los 12, porque ya conocía su corazón, porque él es Dios, era Dios. Era Dios y andaban con él y sabía que ellos iban a estar. Y aún el hijo, el que lo iba a entregar, aún le seguía. Eso me sorprende porque ahí se muestra la misericordia y el amor de Dios con Judas. Aún se encuentra, lo vemos. Se mostró hasta lo último, pero tenía que cumplirse toda la palabra que el Señor habló desde el antiguo y en ese momento que estaban ocurriendo. Y vemos también una característica que otra vez Simón Pedro fue el... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús le pregunta, lo vemos en los otros 3 evangelios, en Mateo más que todo, ¿quién dice que tú eres, que soy yo? ¿Qué dicen los hombres? Dicen, no, un profeta, un maestro. ¿Y ustedes qué piensan? Y él dice, tú eres el Dios, el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy parafraseando para no irnos allá, yo sé que mis hermanos conocen. Pero no, toda esta revelación no es por conocimiento, sino, como lo decía, viene en ese andar, en ese velar, en escudriñar las palabras del Señor, en ese creer en fe, para poder tener entendimiento y discernimiento en lo espiritual de las palabras que nos habla el Señor Jesús. Y para que el Espíritu pueda fluir naturalmente, como esa obra de la tercera persona, como hablaba Camilito, no fue solo, fueron las 3 personas, un Dios, las 3 personas divinas, actuando, cada uno en lo que le tocaba. El Padre revelando a su Hijo encarnado, el Hijo obedeciendo a su Padre y llevando nuestras culpas, nuestras penas, pecados a la cruz, y no quedó ahí. Resucitó con poder. Pero también en un aspecto, el Espíritu también estuvo en esa obra. Y lo vemos y lo recordamos cuando el Señor Jesús fue a bautizarse y vemos las 3 personas actuando. Fue a donde Juan el Bautista le dijo, es necesario que se haga. Porque Juan, ¿cómo que tú me vas a bautizar? Más bien tú bautízame a mí. ¿Cómo que yo te voy a bautizar? Perdón. Deberías tú bautizarme. Y dije, no, es necesario. Cuando es bautizado, ¿quién habla? El Padre, ¿no? Este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Después del actuar, sale quien baja en forma de paloma. El Espíritu, la tercera persona. Porque sí necesita estuviera con él, como el Padre estaba con él, necesitaba el Espíritu también que estuviese con él. Ya estaba ungido, porque era el verdadero ungido de Dios. Era Cristo. Porque él renunció a su gloria para encarnarse por amor a nosotros. Y vemos que después el Espíritu, ¿a dónde lo envía? Al desierto. Vienen las pruebas. Vemos ahí mismo en Mateo 4 y en los otros evangelios, que no me acuerdo muy bien los números, pero siempre me acuerdo en Mateo 4. Y el Señor fue al desierto dirigido por el Espíritu Santo. Y ahí vemos el caminar del Espíritu. El Espíritu es el que guía. Conducir. Donde conducirnos por el camino del Señor. Él nos dice, qué hacer.
¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la obra que quiere el mismo Padre y Cristo que hagamos? Y podemos verlo ahí, vamos a tocar algunos versículos. Hay muchos versículos que hablan del Espíritu, cómo es el obrar del Espíritu, pero vamos a ver algunos. Espero que tengan paciencia, mis hermanos, para poder entender qué debemos hacer. También hay que tener un equilibrio en nuestra vida con el Señor. No todo es de este lado o de este lado. Y eso va no solamente en las esferas. Espero que me entiendan. Es algo que el Señor puso. Entonces ahí mismo en Juan 14, también Él comienza a hablar, yo soy el Señor, ¿no? El camino. En este caso es el camino. Y dice, en el 15, 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Voy a cortar ahí, porque ahí pueden seguir leyendo. Entonces, el Espíritu que nos muestra que a conocer quién es el Padre y conoceremos que nosotros estamos en Cristo. Porque ya creímos, el mundo no puede ver esto, ni el que por conocimiento no lo puede ver. Por eso el mundo, dice más adelante, el mundo nos aborrece, porque no pertenecemos al mundo. Y si siguen leyendo aquí en Juan, van al capítulo 15, sigue, esto es como si fuera un solo sermón del Señor, hablando. Después dice, Jesús es la vid verdadera, el mundo se aborrece. En el 16 sí habla de la obra del Espíritu Santo. Dice, le sigue hablando a los discípulos, ahora me voy, pero les enviaré, les fue hablando, que les iba enviando. Y el 17, ora por nosotros, es una oración que va para todos nosotros. Pero eso también habla cuando todo esto tiene efecto, cuando creemos y el Espíritu, Él nos sella con el Espíritu. Sí, ahí vamos ahí a Hechos de los Apóstoles, como dicen, pero más que todo, como dicen algunos hechos del Espíritu Santo. En el primer capítulo habla el autor. En el 1-2. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién fue recibido? El Señor. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, y que oyeron de Jesús. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Eso mismo que acabamos de leer en Juan, es lo que le está recordando aquí. Lo mismo que oíste de mí, la promesa del Padre. Les enviaré un espíritu de consolador que les habrá la verdad. Esto mismo aquí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fuimos bautizados. Ya los que estamos aquí somos bautizados. De pronto no sé, por el Espíritu. Porque al creímos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y hay un poquito en el 7. No os toca a vosotros saber los tiempos. Ahí le estaban preguntando si era como estaban los romanos en esa época. Ellos pensaban que en el fin de los tiempos se iba a restaurar el reino de Israel. Pero no era así.
Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso le pertenece al Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recalquen. Poder en el Espíritu y testigos. Y solamente ese poder en esa época se lo dio a los apóstoles. ¿Aún opera ese poder el Espíritu en nosotros hoy día? ¿Sí o no? Sí. ¿Somos testigos? ¿Somos testigos del Señor? A través del Espíritu. Esas palabras. El Señor quiere darnos no poder sobrenatural, sino poder para poder evangelizar, poder llevar su palabra. No quiero que me malinterprete la palabra poder. El poder es Él mismo, pero dejarlo actuar. No nuestro, como decía, propio conocimiento, nuestra propia carne. Porque vamos a leer algunos otros versículos que hablan acerca de eso. Sino que el Espíritu pueda fluir y ser testimonio, ese testigo de las cosas que ha hecho el Señor Jesús con nosotros. De poder hablar, de poder decir, mire, esta es la verdadera, esto es lo verdadero, la verdad absoluta. No hay verdad en otra cosa. Como el mundo quiere vender, que esto sí es real, esto no, esto sí. Pero sabemos que esto debe acontecer. Y el Espíritu nos va a llevar en poder a estar en aguas tranquilas. Cantamos mirando a los ojos del Señor. Mirándolo a Él. Pero ¿cómo puede actuar ese poder el poder en nosotros? ¿Solamente en reuniones, hermanos? ¿Solamente viniendo a reuniones? ¿Solamente escuchar a los hermanos que el Señor utiliza para predicar la palabra? No. Eso hace parte. Pero se necesita que cada uno individualmente conozca, porque lo leímos, Él nos revelará y nos dará conocimiento del Padre y que Cristo está en vosotros, el Espíritu. Entonces el Señor quiere que a través del Espíritu conozcamos qué quiere Él, qué tiene preparado para nosotros, lo que nos estamos perdiendo. Y por causa de que nosotros no dejamos actuar, porque aún tenemos cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, que seamos sinceros. Y voy a hablar si nosotros, y perdone si puede ser un fuerte. No me gusta hablar de tú, de ti, o hablar en tercera persona, no. Yo también me incluyo. Porque al momento de orar y leía, y cada vez que leía, el Señor me mostraba que hay cosas todavía que en mi alma, en mi corazón, aún no le he entregado y aún hago como pertenencia. Y no dejo que el Espíritu mismo, el poder y el testimonio que aún falta más, pueda revelarse al mundo, aún en la comunión, en la vida práctica de iglesia. Y vemos por qué anteriormente, años atrás, hubieron avivamientos que se veían, que fueron verdaderos, no fueron avivamientos solamente almáticos, sino verdaderos. Que el Señor actuó en naciones, en Gales, por ejemplo, con Jonathan Edwards también. Jonathan Edwards, leyendo así también, fue quebrantado por el Señor, le mostraba que no había entregado cosas y que no era lo suficiente lo que estaba haciendo para dejar que el Espíritu hubiese un avivamiento dentro de la comunión que estaba. Digamos, no fue una nación, fue en la comunión. Y siempre yo creo que debemos pedir a veces ese mismo avivamiento, que el Espíritu pueda fluir tranquilamente en medio de la comunión. Porque si
tenemos esa autoridad del Espíritu, que también se puede llamar con poder. Nos da autoridad también para evangelizar. Nos da autoridad también para ir en misiones. Nos da autoridad, bueno, sin ofender al hermano, hermano Oscar, que yo sé que el hermano Oscar es misionero y eso ha sido del Señor. Y el Señor lo utiliza. Pero es quien da autoridad para hacer todas las cosas. Aún en la política. El Espíritu tiene que tener toda autoridad, dejarlo a Él actuar. En la alabanza, en la iglesia. Dejar que el Espíritu fluya. Y no dejar que, porque yo pienso así, porque veo que es mejor así. Pero el Señor quiere que sea así. ¿Le agrada al Señor? Eso es lo bonito, el Señor nos habla siempre con amor. Con amor para que entendamos, podamos ir a Él. Él quiere que le conozcamos. Aquí en Hechos también podemos ver ese actuar del Espíritu cuando, aquí más adelantico, cuando Bernabé es enviado a Antioquía. Y él ve, eso sí me acuerdo, está en... Bueno, ustedes ven cuando Esteban muere, el Espíritu es el que habla, delante del Sanedrín, perdón. Cuando Saulo persigue, cuando el Señor se le revela, en la conversión de Saulo, la conversión de Cornelio y la iglesia de Antioquía aquí. Pero hay una parte que en el Hechos 11:24, ahí ya cuando Bernabé fue enviado a Antioquía, el 23 dice, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y después dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Fue el primer viaje de Saulo, como Saulo, ¿no? Pero Bernabé fue quien lo buscó. ¿Y Bernabé fue a buscarlo así solamente porque era Saulo? No creo. El versículo anterior nos dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién pudo haberlo dirigido? El Espíritu. Para verle revelado, no ir a Jerusalén, sino ir a buscar a Saulo. Y fueron y ahí estuvieron 2 años. Y después volvieron a Jerusalén y se quedaron y estuvieron orando. Y si vemos ahí más adelante en el 13, que todos mis hermanos conocen, en el 13:2, ahí ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ahí le pusieron las manos. O sea que el Espíritu Santo es el que aparta. El Espíritu Santo es el que hace su obra también en esto. Apartó, llevó a Bernabé hasta Saulo. Después de ir a Antioquía, hicieron la obra que hicieron ahí de parte del Señor. Volvieron a Jerusalén, estuvieron ayunando y orando, y el Espíritu Santo los apartó nuevamente. Este es uno de los ejemplos, y hay muchos, por eso en Hechos de los Apóstoles. También podemos mirar, ya viendo lo que el Señor, el mismo Espíritu que inspiró la palabra del Señor, ahí en Romanos 8, dice hermano.
que todos conocen, Romanos 8, viviendo, es un título que le puso la Sociedad Bíblica, Viviendo en el Espíritu. En esto podemos recordar siempre eso, cómo vivir en el Espíritu. Romanos 8, siempre ténganlo en cuenta. Porque el Espíritu debe manifestar varios frutos. En Gálatas, en Pedro también, en segunda de Pedro, ahorita lo leemos, ese iba a decir Gálatas está. Pero si nosotros no coartamos el Espíritu, ¿se van a manifestar esos frutos? No, se van a manifestar los frutos de la carne, que nada aprovecha. Voy a leer algunos versículos del 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahí está, no andan conforme al propio conocimiento, a su propio andar, al propio pensar. Los que no andan sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Claro. ¿Cuál es el Espíritu de vida? La ley de la vida. Es el Espíritu de vida, la ley de la vida, es esa ley que ya nos invita a leer. Porque la ley que fue dada fue para mostrarnos que éramos transgresores de la ley. No para cumplirla, porque el único que la cumplió fue Cristo. Eso lo sabemos. La cumplió, hizo toda la obra. En Él están cumplidas toda la ley. Por eso nosotros no debemos, o sea, no hay obras. Por eso Pablo decía, mis obras, mis cosas son como trapo de inmundicia. Y es así. Nosotros a veces pensamos que estamos ayudando a Dios. Nosotros hay que hacer una parte, sí, tenemos que hacer nuestra parte, creer y obedecerle y hacer esto aquí, pero de parte del Señor. Pero a veces metemos nuestras manos. Lo que yo les decía, hacemos las cosas y Dios no quiere que se hagan así. Dios dice que se haga así, yo quiero hacerlas acá. Pero no. Eso son obras, porque pensamos que haciendo eso nos sentimos nosotros bien. Pero ¿le agrada al Señor eso? No, te habrá decir contado, no. Porque dice esa palabra ya que a mí me parece duro y yo pienso, uy Señor, que llegar al frente tuyo y decirte, Señor, yo hice esto y esto, lo otro. Y te diga el Señor, no, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Cuidado. Debemos tener cuidado de cómo andar. Cómo andamos en el Señor. Porque nos debe tener, no miedo, sino temor de que el Señor nos diga eso. Que pensamos que estábamos haciendo las cosas, pero lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Pensamos y reposamos en Él. Y que Él nos dio un espíritu con poder para poder manifestar su testimonio. Por eso en Hechos 2:42 dice, y andar en la comunión, en la doctrina de los apóstoles. Todo está escrito aquí. Aquí está la vida. Aquí está, no como un manual, sino como un conocimiento de un vivir en gracia y en el Espíritu del Señor, para no andar en nuestros propios caminos. Y examinémonos y veamos, porque el Señor en el Antiguo Testamento le fue dicho a los profetas Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, puedo nombrar a muchos, a Nehemías, que Él iba a enviar un espíritu. Y vemos también cuando el Señor quita el espíritu de Él, le quitando algún ministerio, una cosa que el Señor haya puesto en nosotros, como le pasó a Saúl, que no obedeció. Y ahí en Samuel, 1 Samuel dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y ahí vino la locura de Saúl, tuvo un espíritu lunático y todo, porque ya no era el ungido.
Pero recuerdan, hermanos, todo eso en el Antiguo, todo lo que habla en el Antiguo es el Señor hablando, Dios mostrándonos lo que quería. Y ahora en el Nuevo, la doctrina de los apóstoles. Andemos, leamos, escudriñemos. Que no seamos como allá en Primera de Juan. Les recomiendo que lean todo Romanos 8. Dije, voy a leer un versículo porque yo sé que mis hermanos conocen Romanos 8 y habla de cómo andar en el Espíritu. Porque si no me alargo aquí, hay muchos versículos que hablan y podemos hablar todo el día y toda la noche y toda la vida. Y podemos discutir acerca de eso. En Primera de Juan, capítulo 5. Más adelante allá. Las envié por allá. Tranquilo, hermano, tranquilo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Otra vez nos habla de testimonio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Diciendo, este es Dios. El que, más adelante en el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, para tener el Espíritu tenemos que tener la vida y tener esa revelación y creer en Jesús. Esa es la fe. Es la fe la que nos lleva a tener el Espíritu. La fe en Cristo. Porque todo se esconde en el Hijo de Dios. Toda la riqueza, la sabiduría, el conocimiento y toda esa economía divina que siempre nos han hablado se esconden en el Hijo. Pero para ser revelado tenemos que creer, y para conocerle tenemos que tener ese testimonio del Espíritu, que es la verdad. Y ese testimonio del Espíritu nos va a dar unos frutos, lo que le decíamos. Si vamos ahí en 2 de Pedro, paciencia. Hermano, yo no sé cuánto llevo. No tomé el tiempo. Se me olvidó. Llevo 10 minutos. Uy, no. Está bien, bueno, amén. ¿A la qué? 11:20. Ah, bueno. Uy. ¿Hasta las 3? ¿Dijeron? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sí. Ahí nos habla nuevamente de ser testigos, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este es el apóstol Pedro. Él lo vio, anduvo con él, comió con él, pescado asado, pescó con él, lo negó 3 veces. Sí. Y aún ahí el Señor
Y se arrepintió. Fue el quien le reveló el Padre que él era el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro. Podemos identificarnos con él. Pedro. Y él dice, con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, cuando dicen hechos, la doctrina de los apóstoles, esto es la verdad. Y la fe es la única que nos revela que esto es cierto. Porque cualquiera que lo lea así, sin el Señor, no lo cree. Dirá, como dice acá, fábulas artificiosas. Como que resucitó, un hombre resucitó. Como que murió en la cruz. Qué bajeza. Como que un espíritu va a morar y se hace en iglesia. Ustedes no es un templo, sino nosotros como iglesia. El mundo dice eso, no lo cree, porque no cree en el Señor. Como que un Dios quiera que pasemos pruebas. Como un Dios permite que haya pobreza. Como un Dios permite que mueran niños. Como un Dios permite que haya guerra. Porque miramos y acusamos a Dios. Pero no miramos por qué el mundo está así. Pero ellos no lo ven, por eso es. Ellos no me ven, pero ustedes sí me van a ver. Y tenemos el Espíritu. Y ahí en el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí confirma que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo voy acá? Sí, voy bien. Toda buena obra proviene de Dios a través del Hijo y del Hijo revelada por el Espíritu Santo. La comunión real en el Espíritu es en el Espíritu. Él viene a desconstruir toda obra de nosotros interna. Por eso habla Pedro de mucho del dominio propio también, ustedes saben. Pero ese dominio propio no lo podemos hacer nosotros. Intenten ustedes quitarse el mal genio, por lo mínimo. De no tener un mal pensamiento. Nos haríamos mentirosos si decimos que no tenemos malos pensamientos. Podemos hacerlo, sí. Pero a veces solamente con pensar que esta persona se coló en la fila del banco. Ya tuviste un mal pensamiento. Pero nosotros tenemos un abogado y podemos acudir a él, arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, no tenía que actuar así, porque tú no actúas así. Si el Señor quiere manifestarse su luz, se tiene que manifestar por nosotros. La luz del Señor somos nosotros en la tierra. Entonces, si nosotros actuamos como el mundo, no van a conocer al Señor. Qué pena recalcar eso. No lo van a conocer. Entonces, Él tiene que el Espíritu Santo internamente debe desconstruir, sacar esos escombros que aún están internamente en nosotros para que pueda Él fluir tranquilamente y apagar esa alma de nosotros, la carne. Qué lindo sería, le pido al Señor, que todos nosotros podamos andar y que se manifieste ese avivamiento del Espíritu en cada uno de mis hermanos para que vean a Cristo. Pónganse a pensar cuánta influencia del mundo tenemos y peleamos por una cosa o por otra. Eso es lo que quiere el enemigo, distraernos, dividirnos, no enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Y no estoy diciendo que no se puedan hacer las otras cosas, pero que eso no le quite tiempo al tiempo del Señor. Porque todas las cosas que tú haces, si son para el Señor las haces. Y no voy a ponerme a nombrar cosas que el Señor nos permite,
porque mis hermanos saben. Pero sí, si las cosas que hacemos son para el Señor las hace. Todas las cosas. Pero también hay que entender que el Señor ha permitido a algunos hacer ciertas obras, ciertas cargas, y esas cargas no pueden ser para todos, porque somos un cuerpo. Yo puedo ser un brazo, Danielito puede ser un pie, Alexita, perdonen por ponerles de ejemplo, Alexita la nariz, Oscar la oreja. Entonces no podemos ser oreja a oreja, pie y pie, porque el Señor nos necesita a todos. Y Él se va a cumplir lo que dice en Mateo 28, hasta el rincón, hasta el último rincón, su evangelio va a llegar. Y yo sé que, no sé, la última vez que hablé con Oscar, qué porcentaje iba más o menos eso del evangelio en la tierra. Y nos faltan como unas 400 algo naciones que escuchen por primera vez. 400. Ah, O sea, como y 400. pensamos que el fin está ya aquí. No, aún no. Aún falta. Y Él puede adelantarlo y Él puede revelársele. El Señor tiene todo poder para hacerlo. Porque es Dios. Pero preocupémonos por nosotros primeramente. ¿Qué quiere el Señor? Señor, yo he dejado que el Espíritu fluya. He discernido lo que tú quieres para mí. ¿En qué te he fallado? ¿En qué he metido mi mano? ¿En qué me has hablado y no te he escuchado? Clama por un avivamiento íntimo. Porque no solamente es algo supernatural en vivir en el Espíritu. No, el Señor lo dice ahí. Él no los dio. Y hay que crear esa amistad. Pero lo conocemos aquí en la palabra. No hay manera en hacer esto en ritos o algo que soy muy espiritual. No. En sencillez. Entre más humilde, más sencillo veamos las cosas, que la vida práctica, más vamos a ver ese actuar y ese testimonio del Espíritu en nosotros. ¿Por qué el Señor dice hagámonos? Háganse como niños. Hagámonos como niños. Porque los niños son honestos. Ellos obedecen. Pero a veces son tercos también, pero obedecen, le creen a los papás. Yo le digo a mi hijo, tranquilo, yo te agarro. Él confía. En cambio que nosotros que ya llevamos tiempo viviendo, nos dicen algo y nosotros, no, voy a verificar. El niño no, el niño cree en su papá, en su mamá. Pero eso no es solamente hacerlo, tenemos que tener esa realidad en nuestra vida, en nuestra conciencia de que el Espíritu está, el Espíritu es el que obra en nosotros, el Espíritu es el que me va a llevar a esa victoria, al llegar al último de la carrera. Porque aquí pueden pasar muchas cosas, pero nuestra mirada debe estar ahí leyéndola. Este mundo pasará, dice el Señor, y su palabra no pasará. Son eternas. Son eternas. A nosotros no nos compete eso. Ya Él ya lo estableció, ya todo está escrito. Todo está escrito. Hay literatura, uno puede leer, pero lo primordial es la palabra. La literatura de hermanos y demás es para edificar, para apoyarse, para ver, porque a veces hay que escudriñar con la palabra si el hermano verdaderamente está hablando lo que el Señor dice. Y también conmigo, también, primeramente. No quiero tampoco tomar mucho tiempo, hermanos. Quisiera hablar muchas cosas, pero también hay respeto también por el tiempo de mis hermanos, también por causa del tiempo. La vida divina
de ella participamos todos los que hemos creído. La unión de Cristo con la iglesia es eterna. Es un matrimonio que lo diseñó Dios. ¿Para quién? Para su Hijo. Y es una realidad en nosotros y lo vemos espiritualmente. La vida de Dios es la expresión orgánica de nuestro Señor, comprendiendo los asuntos de Dios y del Señor en todas las cosas. Tener un entendimiento de su mente. Nosotros no podemos tenerlo si no tendríamos el Espíritu. De su mente. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque Él nos dio vida en su Hijo. Su naturaleza y su sustancia. Nos hizo coherederos, copartícipes, adoptados. Más bien injertados en esa vida. Y el Paracleto, el Espíritu Santo, es quien nos puede decir, por eso nosotros le alabamos. Podemos decir, Abba Padre. Por eso podemos decir, Señor, ayúdame, Señor, hoy. Y cuando no hay la vida, expresamos son las leyes y las cargas. Cuando no hay vida, expresamos en hacer las cosas por la ley. Se tiene que hacer aquí, la religiosidad, todas esas cosas que yo sé que han venido hablando, porque sé que acabaron de terminar un estudio de Tito. También han hablado acerca de algo de gobierno también, con los hermanos. Siempre he estado, el Señor me ha permitido estar ahí pendiente de la iglesia, porque ustedes pertenecen a una parte de nuestros corazones. Pero sí, estar atentos, porque yo me acuerdo que ahí, creo que fue Camilo el último que terminó en el capítulo 3, ¿verdad? Dice vivir en gracia. En la parte ahí también que habla del Espíritu Santo, tú lo tocaste también. Ahí. Esta vida en el Espíritu lleva un orden dentro de la vida en comunión de hermanos. Debemos ver, ya les dije, qué escombros nos estorba. ¿Y por qué hablo de escombros? Porque un hermano que ha predicado acerca del libro de Nehemías habla acerca de esos escombros. Y lo pueden ver entre Nehemías 4, 5 y 6. El pueblo de Israel, el Señor envió a Nehemías a que hablara con poder, porque no duraron muchos años, habían construido el templo, pero no habían construido el muro. Y eso representa algo espiritual, el muro que construyamos nosotros, pero parte espiritual, para que no entre nada del mundo. Y caminaban, estaba el santuario y caminaban en los escombros, iban y adoraban en el santuario. Entonces esos escombros hablan también eso que tenemos nosotros. Y Nehemías fue y ordenó y limpiaron esos escombros. Y terminaron de construir los muros. Eso es como un resumen. Bueno. Entonces, también esa parte externa, los ataques que se reciben, lo podemos resistir a través con el Espíritu. Porque recibiremos muchos ataques. Y eso recibieron ellos, los judíos en esa época cuando estaban construyendo los muros. Y duraron más o menos alrededor de 72 años terminando eso, pero cuando Nehemías fue, en 2 años terminaron de construir los muros. Y entonces llevaban ¿cuántos años? 70 años ahí, entre los escombros y sí, levantar los muros. Lo que había mandado el Señor. Yo digo, examinémonos. Veamos que no dejamos que el Señor edifique. Barramos esos escombros en nuestras vidas. Ahí quiero terminar ahí con un versículo en Habacuc. Capítulo 3, versículo 2. 3, versículo 2.
Habacuc 3, 2. Amén. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Oh Señor, aviva en nuestros corazones tu testimonio por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque podemos recordar que tú nos diste un consolador y no los dejaste huérfanos, sino que nos los diste para saber que estamos en ti y que conocemos a Dios. Aviva tu obra en medio de estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Avívala, Señor. Porque solo tú puedes avivar los corazones de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, Señor. Que no desfallezcamos, que tengamos siempre la mirada puesta en Cristo Jesús para resistir los días malos, Señor. Y que tengamos tu palabra, los cuales son vida y mandamientos guardados en nuestros corazones y en nuestra mente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.